Hola, ¿qué tal a todos? Y sean nuevamente bienvenidos a este canal. En esta ocasión estaremos hablando sobre una nueva fuente conmutada. Sé que en un video anterior ya hablamos de una fuente conmutada realizada con un chip DP104C, pero esta vez estaremos utilizando un chip un poco más conocido y que es muy utilizado en los televisores Samsung, el cual es el 3S0680RS, el cual es ese ahí, que si lo vemos, tiene un encapsulado del tamaño de un transistor horizontal. Y como ahí tenemos la fuente y ahí está funcionando. Aquí podemos ver que la tenemos conectada a esta regleta, la cual nos está suministrando 110 voltios AC de la red. Tenemos su fusible de protección, su filtro EMI para eliminar los ruidos de la red o para evitar que se introduzcan ruidos de la fuente conmutada hacia la red, su capacitor principal, el chip, el 3S0680RF, el cual es el corazón de toda la fuente conmutada, el transformador de potencia, el diodo de salida y los capacitores de salida, y un potenciómetro para ajustar el voltaje de salida. Bueno, he realizado esta fuente ya que hace tiempo que me encontré integrado en una antigua placa de un televisor Samsung CRT, pero en su momento había decidido solo cortar la PCB. Como aquí la tengo cortada, no es muy bonito, pero el circuito no me funcionó debido a que el transformador principal no lo traía el que traía de fábrica, y yo le embobiné pero a pesar de que funcionó, se recalentaba demasiado el integrado 3S0680RF, y entonces decidí montarlo en una PCB aparte y montar todo el circuito. Extraje el diagrama de esta placa y todos sus componentes para realizar esta fuente conmutada, y como ven, todos esos componentes son los que venían en la PCB donde estaba montado ese integrado originalmente. Y a pesar de que funciona bien, tiene un pequeño problema que no me gusta, el cual es que este integrado sin carga se calienta demasiado, y con carga peor todavía. Y pueden ver, lo estoy disipando con ese potente ventilador, ya que si no lo disipo, aunque esté sin carga, se calienta mucho y entra en protección por sobrecalentamiento. Y pues con el ventilador no se calienta y funciona bien. Pero no me gusta porque una fuente conmutada sin carga no debería calentar en lo absoluto. Primero pensé que estaba armando mal el transformador de potencia. Este transformador que ustedes pueden ver aquí, lo desarmé varias veces pensando que el problema era que yo pensaba que el problema era que yo estaba embobinando mal el transformador. Y lo embobiné, lo desarmé y lo embobiné varias veces. Incluso cambié el núcleo, le hice el gas más grande, probé sin gas, pero el resultado siempre fue el mismo. El integrado se calienta demasiado. Y eso que de fábrica, cuando venía montado en su PCB de fábrica, traía un disipador más pequeño que este que pueden ver ahí. No entiendo el por qué se me calienta en mi circuito, ya que intenté cambiar transformador, componentes y todo está tal cual como venía montado en la placa original, pero se calienta demasiado. La única manera de que yo lo pueda utilizar correctamente es disipándolo con un ventilador. A diferencia de esta fuente que es sin carga, pues no se le siente ningún cambio de temperatura, a menos que se la cargue. Y a pesar de que esté 100% cargada, no calienta mucho, solo se entibia. Pues bueno, ahí tenemos la fuente encendida, como mencioné, conectada a la red de 110 voltios AC, ya que en mi caso yo la he montado universal, o sea, quiere decir que se puede conectar tanto en 110 como en 220 voltios AC de entrada sin ningún problema.
Pero deben tener en cuenta que la potencia también depende de ese voltaje. O sea, que si esta fuente, por ejemplo, solo por ejemplo, si entrega 50 vatios de potencia en 110 voltios AC, en 220 será el doble, o sea 100. Deben tener esto muy en cuenta. Yo en mi caso lo dejé universal, ya que quería que el circuito fuera simple. Porque de lo contrario yo hubiera instalado un doblador de voltaje y extraería toda la potencia de este integrado. Aunque después me desanimé, ya que con ese calentamiento excesivo que tiene, no le encontraría un uso muy fácil a menos que le instale ese potente ventilador. Pues bueno, voltaje de entrada 110, voltaje de salida 15.7 voltios AC. Este perímetro es para ver el consumo de la carga que le aplicaremos, que como en el anterior video es una carga resistiva. A ver cuánta potencia es capaz de suministrar este integrado o esta fuente conmutada. Y mediante este potenciómetro podemos ajustar el voltaje de salida, que va desde 15.7 hasta 20 voltios, igual que con esa fuente. En este caso, para realizar los primeros test de carga, vamos a arrancar con el voltaje más bajo, o sea 15.7 voltios. Aunque les debo decir que esta fuente se siente más cómoda trabajando en 20 voltios que en 15 voltios. Por otro lado tengo el amplificador realizado el TDA 2009 como conectado a la salida de la fuente. Esto primero para que el amplificador lo entregue audio y lo deje en el fondo del video en silencio, y segundo para que ustedes puedan apreciar de que no mete ruido, que la fuente conmutada no mete ruido en los amplificadores. El ruido que podemos escuchar proviene del transformador, pero esto solo ocurre cuando la fuente está sin carga. Cuando está cargada, ese ruido se quita. Aunque de curiosidad, esta fuente es extraña, ya que a veces emite ese zumbido, a veces no, y a veces me entrega más potencia, en otras ocasiones no. No sé a qué se deba esto, si es un defecto del chip o puede ser ocasionado por el transformador, aunque como ya les dije, yo cambié ese transformador por otro y el resultado siempre fue el mismo. Antes que me olvide, la frecuencia de trabajo de este integrado es de 150 kHz. Y ahí están todos sus componentes. Y empecemos cargando la fuente. Aquí podremos ver el voltaje, que está en 14.8 voltios. Y aquí podremos ver el amperaje. Y empezando. Y arrancamos con 500 mA y vamos subiendo. Vemos el voltaje no ha variado para nada. A 800 mA. No sé si habrán notado, pero ya la fuente dejó de emitir ese ruido y el voltaje está muy estable. Vamos en 1 amperio, el voltaje no ha variado en lo absoluto y seguimos subiendo la carga. Vamos en 1.5 amperios y el voltaje no ha variado para nada. Vamos en 2 amperios y el voltaje, como ven, no ha variado en lo más mínimo. Y esta resistencia ya está bien caliente. Seguimos subiendo. Estaba en 2.5 y el voltaje no ha variado para nada. Cabe mencionar que le aplicaremos carga hasta que el voltaje caiga a unos 14.0 voltios. Y ahí para abajo quiere decir que la fuente ya no regula y que la estamos sobreexigiendo. Tenemos 3.5 amperios, voltaje completamente estable.
4.1 amperios. Voltaje extremadamente estable. La fuente colapsó. Vamos a reiniciarla de nuevo. Y ahí tenemos 4.5 amperios nuevamente. Y esto está que se enciende. Si pueden apreciar, la resistencia está al rojo vivo. Tenemos 5 amperios. Y el voltaje es muy estable. Y la resistencia cada vez está más caliente. Y la fuente no fue capaz de entregarnos más de 5 amperios. Empieza a proteger. Tenemos 6 amperios en 14.8 voltios. Y la fuente ya no puede más, la pobre ya no. La pobre ya, como vieron, no puede más. Vamos a dejarlo en 5 amperios. 5 amperios en 14.8 voltios. Vamos a sacar la cuenta y tenemos que 14 8 voltios por 5 amperios. Tenemos 74 vatios. Aunque en realidad esta fuente llegó hasta los 7 amperios, pero sobreexigiendo. Pero 74 vatios no está para nada mal. Y como ven, ahí está empezando a chillar todo raro. Y si le quito la carga, todo vuelve a la normalidad. Ahora vamos a subir el voltaje a 20 voltios. Y como ven, ahí tenemos la fuente en 20 voltios. Y si empezamos a aplicarle carga, ahí tenemos 1.9 amperios en 20 voltios. Seguimos subiendo. Tenemos 2.5 en 20.6 voltios. Tenemos 3 amperios en 20 voltios. Tenemos 4.1 amperios en 20 voltios. Tenemos 5 amperios en 20 voltios, pero la fuente ya está dejando caer el voltaje porque ya no puede más y se está protegiendo. Así que podemos decir que la carga de esta fuente es de 4 amperios a 20 voltios o 3.5 amperios. Los 5 amperios. Lo que les comentaba, el integrado se ha recalentado, vamos a quitarle la carga totalmente. 3.5 amperios por 20 voltios es igual a 70 vatios. Aunque ella puede llegar normalmente a los 74 vatios, tanto en 15 como en 20 voltios. Pero el detalle está en que el disipador es muy pequeño y se nos estaba recalentando el integrado 3S0680RS. Como vieron, esta fuente, a diferencia de esta con el DP104, esta pudo entregar una mayor potencia sin problema. Mientras no nos pasemos de la potencia segura de este integrado, no tendremos problemas. Si nos pasamos de potencia
y la dejamos constantemente, obviamente el integrado se va a proteger para no destruirse por sobrecarga. Ahora vamos a darle volumen al amplificador a ver cómo se comporta la fuente con un amplificador. No sé ustedes, pero yo catalogo como este integrado como el peor que he probado. No por su potencia, ni nada de eso, ni por los ruidos que hace, ni por su sistema de protección, sino porque es un problema térmico. Y bueno, muchachos, los dejo porque mi teléfono se ha quedado sin espacio y pues se va a cortar el video. Y como vieron, el integrado fue muy bueno, la fuente fue muy buena, y para mí es el peor integrado que he probado, debido a que hay que disiparlo demasiado para obtener esos 74 vatios que en cualquier otro integrado eso no sería necesario. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo.